Doctor, si tenemos un caso en el cual ya los papás identifican que no desciende el testículo y deciden no hacer la cirugía, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasa si no se hace esta cirugía? Si ustedes no llegan a observar los testículos en la bolsita escrotal de los bebés, pues tienen que acudir con un cirujano pediatra certificado, pues para que observe y haga las maniobras necesarias en el consultorio para identificar que los testículos están ahí abajo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast, Dímelo Bonito. Y el día de hoy traemos un tema muy importante en el cual nos han hecho muchísimas preguntas las mamás, que es cómo identificar si mi hijo no descienden los testículos en el momento que debe de ser y también si debo o no hacerle la circuncisión a mi hijo. Y por eso pues tenemos aquí al médico cirujano pediatra, el doctor Víctor Martínez Bucio. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Isa. Qué bueno que abres esos espacios para informar a los papás. La verdad es muy bueno. Y vamos a comentarle a las mamás realmente qué es lo que es la criptorquidia, los testículos no descendidos, y vamos a hablar un poquito de la circuncisión. Muchas gracias, doctor. Platícanos un poquito de ti, de dónde trabajas. Bueno, yo hice medicina en la Autónoma de Guadalajara, ahí fui egresado. Posteriormente hice la especialidad de pediatría en el Hospital General de Occidente en Guadalajara. Este es el título avalado por la Universidad de Guadalajara, y posteriormente me fui a hacer cirugía pediátrica a Ciudad de México, al Hospital Adolfo López Mateos. Y pues estamos ya de regreso aquí en Morelia, es nuestra ciudad, y ya llevamos aquí más de 7 años. Entonces es una ciudad que nos agrada mucho, la gente es muy bonita, entonces la verdad que felices de estar aquí. Gracias, doctor. Justamente estamos dando la exposición a muchos buenos doctores con los que contamos aquí en Morelia, para que los papás de Morelia no sientan que tienen que ir a otros lugares, no Guadalajara, México, sino que aquí pues contamos con ustedes. Y pues bueno, me gustaría preguntarle qué es esto, la criptorquidia, sobre todo cómo se identifica si el niño necesita esto. ¿Se identifica desde bebé, cuando es más grandecito? ¿Lo pueden identificar los papás en casa? ¿Tienen que ir a un médico? ¿Cómo es, doctor? Sí, miren, es una pregunta muy buena. Realmente los testículos al nacimiento siempre deben de estar en la bolsa escrotal. Los testículos se desarrollan en el abdomen de todos los niños. Entonces van por un caminito hacia el canal inguinal y luego descienden a la semana 35 de gestación. Hay que recordar que los embarazos, los normales de los bebés, nacen entre la 38 y 40 semanas. Entonces a la semana 35 ya deben de estar en la bolsa escrotal. Si ustedes no llegan a observar los testículos en la bolsita escrotal de los bebés, pues tienen que acudir con un cirujano pediatra certificado, pues para que observe y haga las maniobras necesarias en el consultorio para identificar que los testículos están ahí abajo. En casa, ¿cómo lo podemos hacer? La forma más fácil que ustedes pueden identificar los testículos en la bolsa escrotal es cuando lo estemos bañando en una tina con agua calientita. ¿Esto porque es? Los testículos tienden a subir un poquito con el frío. Es un reflejo que tenemos todos nosotros y se llama reflejo cremasteriano. Entonces, en algunas ocasiones, cuando hace frío, los papás no los detectan en la bolsa escrotal y se asustan. Y van con nosotros, y lo mejor que podemos hacer es revisarlos y decir, saben que aquí están los testículos y no necesita la cirugía. Pero deben de acudir siempre con un cirujano pediatra que de confianza para identificar eso. Hay que observar que también las manos frías del doctor o simplemente el frío puede llegar a subir un poquito los testículos y no identificarlos fácilmente. ¿Y qué tan común es esto? ¿Qué tan común pasa esto en los pequeñitos? Miren, se ha identificado que hay una incidencia de 3 niños por cada 100. O sea, no es tampoco cosa del otro mundo. Sí hemos operado muchos niños de criptorquidia. Los identificamos bien. La mejor forma para realizar el diagnóstico es por medio de un ultrasonido que se hace a nivel del escroto y luego se va el rastreo hasta el canal inguinal. El testículo, bueno, hay algunas clasificaciones.
El testículo, lo más frecuente, si es una criptorquidia verdadera, es que se identifique en el canal inguinal. En algunas ocasiones, pocos casos, se identifica en el abdomen. Tenemos que hacer otro abordaje de la cirugía. Lo que me preguntabas, ¿qué tan frecuente es? Cada 3 niños, por 100 niños recién nacidos. Es como el promedio, más o menos. Ajá. ¿Qué favorece si hay criptorquidia o no? Lo que ha favorecido es la prematurez. Niños prematuros aumenta un poquito esa incidencia, pero bueno, eso no quiere decir que todos los prematuros tengan criptorquidia, pero sí habría que checarlos, sobre todo con su pediatra, o si tienen duda el pediatra, pues nos lo envía al cirujano pediatra y nosotros lo evaluamos. No es una regla, pero es mejor como prevenir y checarlos, ¿no? Exactamente, ajá. Sí. Y doctor, si ya empiezan a identificar esto en el niño, ¿hay algo que se pueda prevenir o que puedan hacer en casa para prevenir esto o no? Ya si el niño lo tiene, ya la única forma de trabajarlo es con cirugía. Miren, hay testículos que son retráctiles, que suben y bajan. Esos niños que observamos antes del añito de edad, los mantenemos en vigilancia. Hay algunos cirujanos que dan hormonas para hacer bajar más ese testículo, pero no está 100% comprobado, y en algunas ocasiones no es necesario dar las hormonas. Esperamos el periodo de vigilancia entre los 6 y el añito de edad. Si al añito de edad observamos que el testículo permanece en el canal inguinal, que no lo podemos bajar en la exploración física hacia el área del escroto, es mejor ya realizar la cirugía. Y realizando la cirugía, bueno, van a un periodo de recuperación los niños y hay un seguimiento, digamos, cada cierto tiempo, hay que hacer un ultrasonido o algo. Depende de dónde esté el testículo. Nosotros dividimos por tercios. El canal inguinal en el tercio, a veces están en el tercio superior, a veces en el tercio medio, a veces en el tercio inferior. Cuando están en el tercio superior, que están muy altos, cuando los llegamos a descender, no importa si es al año de edad o es un poquito más, ya casi a los 2 años, tenemos que estarlos cuidando frecuentemente cada 4 a 6 meses en la consulta para observar que cuando nosotros hacemos una cirugía, a veces la cicatrización jala un poquito el testículo para que no vuelva a subir. Pero en la mayoría de los casos, cuando están en tercio medio o tercio inferior del canal inguinal, descienden fácilmente. Sí, o sea, ya descienden y posteriormente es revisión, si se ocupa a lo mejor un ultrasonido o algo, pero nada más sería eso. Sí. Doctor, si tenemos un caso en el cual ya los papás identifican que no desciende el testículo y deciden no hacer la cirugía, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasa si no se hace esta cirugía? Excelente pregunta, porque los papás están esperando que se solucione el caso. Hay que recordar muy bien que en esta patología la edad es fundamental. ¿Por qué razón? Los testículos tienen que estar 1 a 2 grados abajo de la temperatura del cuerpo, por eso están en la bolsa escrotal. Eso es para que se desarrollen bien, que cumplan sus funciones hormonales y que vayan creciendo adecuadamente. Si nosotros observamos un niño y lo vemos en canal inguinal el testículo y realmente lo dejamos ahí, corremos el riesgo que ese testículo, por la temperatura que está más aumentada que en la bolsa escrotal, que se haga muy pequeñito y que tenga en años futuros a lo mejor problemas de fertilidad. Y otro caso que se puede llegar a pasar en los adolescentes es el cáncer testicular. Entonces, por eso debemos de estarlos checando, aunque ya hayamos hecho la orquidopexia de bajar el testículo, fijarlo al escroto y lo estaremos evaluando. Hay que checar nada más que ese testículo esté bien, que no presente ninguna induración ni nada. El cáncer testicular en niños es poco frecuente, pero si nosotros dejamos un testículo en el canal inguinal en adolescentes, pues puede llegar el caso que se produzca cáncer. Claro, es decir, a diferencia de la circuncisión si no es necesaria puede ser opcional. Sí. Y la criptorquidia, si ya lo identificamos, no es una cirugía opcional, es decir, es algo que sí se debe de hacer porque sí nos trae riesgos. Sí, hay el riesgo de que ese testículo se haga muy pequeñito. ¿Y qué pasa? Ese testículo ya no cumple las funciones y ese testículo se queda en canal inguinal.
si lo operamos ya pasando una edad mayor, a los 12, 13 años, ese testículo va a estar muy chiquitito, perdió las funciones y lo que tenemos que hacer es quitarlo. Entonces lo mandamos a analizar para quitarle el riesgo de cáncer. Sin embargo, si lo hacemos a la edad de un añito y medio, pues tenemos buenas posibilidades de bajar el testículo y que ese testículo se siga desarrollando bien. Se salve y no haya estos problemas de infertilidad, como usted comenta, sí, o cáncer testicular y todo esto. ¿Pudiera ser congénito o hereditario? Es decir, si algún tío, algún primo, papá, abuelito lo tuvieron, ¿puede ser que se presente más en esos niños? Sí tiene componentes hereditarios. La etiología como tal son varios factores hormonales, factores, por ejemplo, si fue prematuro o no, y también factores familiares. Sí se ha desarrollado cierta teoría con eso. No se sabe a ciencia cierta de la causa exacta, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta. Si tuvieron familiares con criptorquidia, pues tenémoslo en cuenta y revisar bien a los niños. Y esto se puede ver también en la revisión de niño sano. El primer año de vida, los niños tienen que ir a su revisión de niño sano y ahí los checan. Como pediatras, nuestro deber es revisar a los niños de pies a cabeza. Entonces, siempre revisar el área genital, porque realmente podemos encontrar patologías como hernias inguinales, como criptorquidias, en las niñas hernias inguinales también, en el área del abdomen verificar si no hay alguna hernia umbilical, que esas sí cierran solitas en los primeros 2 añitos de vida, pero las hernias inguinales y problemas de las ingles, los testículos, eso sí hay que operar. Claro. Justo vamos a tener un capítulo también con el doctor Luis de la Puente que nos va a hablar de la importancia de las citas de seguimiento del primer año de niño sano, porque muchas veces los papás dicen, pues yo lo llevo al doctor solo cuando se enferma, solo cuando tiene temperatura, y si no lo ven que tenga ninguna situación no lo llevan, a veces pasa 1 año o 2, y considero que estas cosas tan importantes se pueden identificar con este seguimiento, ¿no? Es fundamental llevar al niño a revisión, sobre todo el primer año de vida, para ver estas patologías que no se lleguen a presentar. Si ustedes detectan algo, les repito, la mejor forma para observar los testículos de los niños es cuando los están bañando, que ponen el agua calientita en la tinita, porque la misma temperatura hace que los testículos estén ahí abajo. Si no los palpan como mamá o como papá, pues hay que llevarlos a revisión. Sí, mejor para descartar. Sí. Muy bien, doctor. Otra de las preguntas que nos hacen mucho las mamás es sobre la circuncisión en los niños. Aquí, bueno, ha habido casos con mamás tanto que dicen desde que nacen ya deciden hacer la circuncisión, o bien tenemos otros casos que nos comentan las mamás que justo detectan esto en los niños de los testículos que no descienden, y el doctor dice, bueno, aprovechando la cirugía, de una vez hacemos la circuncisión. Pero las dudas son siempre, ¿es bueno, no es bueno? ¿Es por un tema higiénico? ¿Si los niños pierden sensibilidad? ¿Qué nos comenta usted? Bueno, el tema de la circuncisión es muy amplio. Este tema viene de hace muchísimos años. Está el tema desde antes de Jesús, cuando los judíos circuncidan a todos los bebés y lo hacen al 8º día. El tema está en tema médico, el tema cultural y el tema también de la higiene, que realmente tenemos que abordarlo. La circuncisión en los recién nacidos, tema médico, son muy pocos casos. Hay que recordar que todos los hombres nacemos con el prepucio pegado a la cabecita del pene, al glande, que se llama. Entonces, no es necesario la circuncisión en los recién nacidos a menos que los papás quieran hacer la circuncisión. La circuncisión en los recién nacidos es mucho más rápida y fácil que en niños mayores. Esa es la gran ventaja. La circuncisión en los recién nacidos se puede hacer en el consultorio con anestesia local y se pone una campanita que se cae a los pocos días. Cuando el niño ya está un poquito más grande, ahí ya tenemos que pasarlo a quirófano, damos una sedación, un bloqueo en la espalda para que se duerma en la cintura para abajo y nos deje trabajar durante la cirugía. Ahí dejamos unos puntitos de sutura que se caen solitos, no hay necesidad de quitarlos. Lo de
la necesidad de hacer la circuncisión depende de varios factores. Por ejemplo, si hay una indicación médica, ¿cuál sería? Realmente la indicación médica sería que tuviera unas infecciones de vías urinarias de repetición o lo que llamamos una infección e inflamación del área del prepucio, que es una balanitis. Cuando ya sucede esto, el niño ya tenemos que hacer la circuncisión independientemente de la edad. En recién nacidos va a haber una fimosis, o sea, eso que se quede grabado, no es que el niño no le baje el prepucio. Y una cosa que sí me gustaría platicar con las mamás y los papás es los ejercicios de prepucio. Antes los pediatras, ellos recomendaban los ejercicios de prepucio, pero realmente se ha observado que ya no se deben de hacer en los niños. Solamente con las puras erecciones va despegando el prepucio ya cuando son mayores, entre los 3 y 5 años, sin necesidad de estar jalando el prepucio. Claro. Si nosotros estamos manipulando el prepucio, se van a hacer como si fuera una pequeña... como si se estenosara, como si hubiera una pequeña herida, porque a veces sangran, hace una pequeña herida y alrededor de la uretra y se hace una fimosis patológica. Y ahí ya se tiene que hacer la circuncisión, ya no va a bajar el prepucio por sí solo. Eso antes lo hacían mucho y nos llegaban muchos casos en que tenía una fimosis patológica, que ya está indicado la circuncisión. ¿Qué es la fimosis, doctor? La fimosis es el prepucio que va pegadito a la cabecita del pene. Todos los bebés nacen con fimosis. Se llama fimosis fisiológica. A los bebés no hay que estarle bajando el prepucio. Solito va a ir bajando. Cuando vaya bajando a los 2 añitos, a los 3 añitos, y no le hicieron la circuncisión de recién nacidos, van a descubrir que en el área del pene hay una cremita que produce el cuerpo que se llama esmegma. Eso es una pregunta que me hacen mucho las mamás porque se asustan, le toman foto y me dicen, doctor, le está saliendo pus de su pene. En realidad no es pus, en realidad es esmegma, es grasita del cuerpo que lo produce. Entonces hay que checar bien, hay que lavar con agüita y jabón, nada más ver que todo esté bien y es un síntoma de que va bajando el prepucio. Sí, creo que esto nos sirve mucho a las mamás de varoncitos. También tenemos muchas mamás que nos platican que son mamás o separadas o solteras y que pues de repente quieren la opinión de un hombre y con quién acudir para estos temas también. En cuanto a lo que me has preguntado de la sensibilidad, no hay datos científicos que avalen que los niños circuncidados sienten menos. Lo que sí se ha observado, y eso sí está avalado científicamente, que hay menos enfermedades de transmisión sexual cuando están circuncidados y la limpieza es mayor. Esas serían las ventajas. Sí, ayuda. Las desventajas, pues, que es un procedimiento quirúrgico. Claro. Si se hace de recién nacidos, pues es mucho mejor, la recuperación es más rápida, y en niños un poquito más grandes tiene que ser en quirófano. La recuperación también es rápida. Se deja una cremita que es un ungüento que es antibiótico por unos días. Los niños andan como si nada, andan corre, y se vuelve a revisar al niño posterior a la cirugía a los 10 días más o menos. Esos puntitos de sutura, a ver si te puedo pasar después unas fotitos o en forma de dibujito, esos puntitos de sutura se caen solitos. Ok, doctor. ¿Ustedes en general hacen alguna recomendación? Digamos que nace el bebé, es niño sano y hay mamás que los primeros días, 2, 3 días de nacido, lo hacen. ¿Qué recomiendan como médicos? ¿Hacerla, no hacerla? ¿O ahí lo dejan a decisión de la familia? ¿Qué sea lo más recomendable? Como bien lo comenté, en el tema de la circuncisión en los recién nacidos podemos prevenir la cirugía en años posteriores. Es un poquito más fácil, es en el consultorio con anestesia local. Les dejamos también el ungüento unos días. Nosotros como cirujanos pediatras pues estaríamos mal si siempre la recomendáramos, o sea, eso es decisión de papá y mamá para ver si les damos las ventajas y desventajas, mejor higiene, menor porcentaje de enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia o en la edad adulta. Esas serían las ventajas.
Desventajas, pues nada más que es un procedimiento quirúrgico, que hay que tener unos cuidados porque hay mamás que se ponen nerviosas, pero nada más. Es lo único. Sí. Y en caso de que los papás decidan no hacerlo, ¿hay algún cuidado en específico para la higiene que tengan que tener con sus niños? Sí, es muy buena pregunta. Miren, cuando en años anteriores, pues no existía, estoy hablando de hace muchos años, no existía el jabón, no existían las regaderas. Entonces, cuando los niños van desde los 3 añitos, 4 añitos, que va bajando el prepucio, hay que enseñar a los niños suavemente a bajar el prepucio sin lastimarse para el mejor aseo, quitar todo el esmegma que van a encontrar ahí, y posiblemente no se necesita la circuncisión en esos niños. Si hay molestias al orinar o si hay dolor a la erección, ahí no podemos dejar a un niño con dolor. Ahí ya estaría justificado mejor hacer la circuncisión y hacerlo en quirófano. Sí, es por una necesidad que tiene el pequeñito. Exactamente. Sí. Hay que individualizar cada caso. Pues yo creo que es información valiosísima para los papás. Le quiero agradecer mucho estar aquí, su tiempo. Y me gustaría también que nos platique un poco qué otro tipo de cirugías hace usted. No sé si haga cuando retiran amígdalas o cuando hay apendicitis. ¿Usted hace todo ese tipo de cirugías a niños? La cirugía pediátrica abarca todo tipo de cirugías en niños. Desde circuncisiones, apendicitis, problemas de vesícula que se presentan más en adolescentes, manejamos lo de la cirugía laparoscópica y hernias pues realmente de todo tipo. Por ejemplo, también estábamos platicando antes del si fuera de cámara me contaba que viene de cirugía. Venimos de cirugía a operar un bebé de 18 días de una estenosis hipertrófica de píloro. Son niños que vomitan mucho. Entonces, hay todo tipo de patologías quirúrgicas que se pueden llegar a resolver. Hay algunas patologías un poquito más complejas que otras, pero en la mayoría de los casos el cirujano pediatra los puede resolver. Muchas gracias, doctor. Pues le agradezco mucho su tiempo y me gustaría para todos los papás que quieran contactarlo, tener alguna duda, nos la pueden dejar aquí en un comentario. Voy a dejar los contactos del doctor para que si estás aquí en Morelia o quieres venir a una consulta con el doctor, lo puedas localizar. Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar aquí.